Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Hoy en el análisis del Fútbol Club Barcelona y PSG. No hay mucho que decir. En serio, hemos perdido contra un PSG de la sub-19. Adelante, Vivi. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Nada, aquí vamos a entrar un poquito en detalle en el análisis del desastre. Para mí fue un desastre de partido ayer del Fútbol Club Barcelona. Eh, Nada, vamos a empezar con la alineación que entró el Barça, con lateral izquierdo Martín, perdón, en la portería Chesney, pareja de centrales Cubarsí y Eddie García, lateral derecho Koundé, en el centro de campo Pedri, De Jong y Olmo, que ya hablaremos de Olmo, Rashford de extremo izquierdo, Yamal extremo derecho y Ferran Torres de delantero centro. Eh, ¿Por quién empieza? Es que no sé ni por quién empezar ya. No sé ni por quién empezar. Vamos a hablar, bueno, el Barcelona estuvo bastante bien. Les podría decir hasta el minuto 25, 30 más o menos. Un Lamine Yamal que veía que iba a dar, iba a meter caña, pero al que no se le vio nada, absolutamente nada, cuando digo nada es nada, es a Dani Olmo. Ferran, que encontró un gol en el minuto 19. Eh, de Jong, Koundé. Para mí, hoy todos estuvieron fatal. Todos, todos, todos. Para mí no se salva a nadie. Los únicos que se podrían salvar más o menos, digamos, vamos a salvarlos a Pedri. Yamal, que más o menos algo hizo, pero tampoco le daría una puntuación alta. Eh, ¿Dónde venían los fallos? Para mí el fallo venía bastante en el carril derecho, donde estaba Koundé, Yamal, Frankie de Jong. Al principio el Barça estaba bastante coordinado, una buena formación, una buena línea adelantada, eh, sus pases, buscando el gol. Por eso digo que en los primeros 25-30 minutos el Barça estuvo bastante bien. Pero no sé qué pasó. No sé qué les pasó. Les dio un toque así de cambio. Empezaron a descoordinarse. El PSG empezó a presionar. Yo pensaba que el PSG iba. No pensé que iba a retroceder, porque el PSG no es mucho de retroceder. Pero el PSG se vino arriba. Empezó a apretar. El Barça empezó como a coger miedo. Eh, Eddie García, mi compañero siempre decía que, bueno, Eric García, como tiene mejor salida de balón que Araujo, y tiene razón, tiene mejor salida de balón que Araujo, pero no lo veía. No, en este partido no sé por qué no lo veía. Llámeme a mi anti-Eric García, que lo era, lo soy, pero bueno, hay partidos que me calla la boca. Eh, que si hubiesen jugado en los últimos, como jugaron los primeros 25-30 minutos, digo, bueno, Eric García venía bien. Pero si hubiese sabido que el PSG iba a atacar como atacó, Eric García no hubiese estado en esa alineación titular. Olmo, Olmo, ¿qué habrá hecho? Olmo no hizo nada, incluso falló un gol de cara a puerta, falló un gol. Ferran también, no puedo decir que Ferran falló un gol, se llevó al portero, lo hizo bien. Pero tuvo la mala suerte que al tirar a la portería, pues el ucraniano Sabanji cortó ese balón que iba a gol. Era un gol seguro. Eh, Vamos a también a nombrar un poquito a Méndez, que esa no es mi sección, pero Méndez hizo estrago en ese carril derecho, como yo digo, que vino todo el problema en ese carril derecho. De Jong, creo que estaba más con Vitinha o con Ruiz queriendo cubrir por allá, dejaron muchos huecos. El gol que metió
El PSG vino también culpa para mí de los centrales. Fue culpa de los centrales porque dejan bastante espacio para el pase de Méndez a Mayulu. Y Mayulu remata, pero comodísimo. Koundé quiso intentar resbalar, interceptar el balón, pero no llegó a tiempo. Chesney no podía hacer nada, no le puedo echar la culpa al portero ahí. Para mí, los defensas salieron dormidos, pero dormidos. Llegaron los cambios en el minuto 75, 3 cambios creo que fueron de golpe, de Rashford, Martín y Olmo por Casado, Valde y Lewandowski. Eh, Cambios que yo hubiese hecho desde el minuto 50, que mi compañero decía, pero es minuto 50, ¿cómo vas a hacer cambio en este momento? Yo le digo, ¿tú estás viendo lo que nos está cayendo? ¿Estás viendo lo que nos está cayendo? ¿Qué vas a esperar? ¿Que llegue goles? Pero mira, para mí fueron los cambios muy tarde. En el 81, Pedri por Bernal. No se entienden los cambios porque, bueno, se podrían entender un poco. Eric García por Christensen, que yo juraba que iba a salir Araujo a defender. Yo hubiese metido a Araujo en vez de Christensen, la verdad, para defender por lo menos ese empate. Pero no sé por qué ese cambio que hizo Flick, de meter a Christensen por Eric García. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Las estadísticas que normalmente el Barcelona suele siempre ganar en posesión. Ya ni en posesión ganaron porque es un 47% del Barcelona, 53% del PSG. Notas, vamos a darle unas notas también de los jugadores. Un 5,8 a Koundé, un 6, terminó con una nota de 6 de Jong, para que De Jong terminara con un 6. Es que el partido estuvo pésimo. Koundé también intentando meterse al ataque, no podía porque en cuanto robaba el balón estaba ahí. Vuelvo a mencionar Méndez, que para mí era claro MVP de ese partido. Estaba Méndez, Méndez con una velocidad y una corpulencia que se iba. Y pues nada, en la segunda parte, bueno, vamos a esperar que Flick que no haga cambio, vale. No empezamos con cambio en la segunda parte, pero por lo menos que le pegue un grito, le haga un par de tirones de oreja a los jugadores y que entiendan el error y que despierten, que espabilen. Pero nada, salió peor en el segundo tiempo, y cuando digo peor es peor porque ahí era un Barça totalmente desconocido, un Barça que no tiraba bien las líneas, un Barça y a lo mejor si De Jong jugaba aquí, Pedri jugaba aquí, De Jong estaba así, Pedri por acá. Era una descoordinación total. Descoordinación total del Fútbol Club Barcelona. Merecidísima victoria del PSG. Eh, y nada, espero que este partido lo vean los jugadores, porque la culpa para mí fueron los jugadores, desde el principio, los jugadores. Espero que los jugadores lo vean, este partido lo analicen y sepan ver qué errores cometieron, y no sé qué más decirles porque la verdad terminé muy cabreado, demasiado cabreado, porque si con ese PSG, con ese suplente, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Marquinhos? ¿Qué hubiese pasado? Que si hubiese estado él y perdíamos, digo, bueno, perdemos contra el actual campeón de la Champions, pero no, señores, hemos perdido contra la sub-19 del PSG. Eso es lo que más me jode, eso es lo que más me da miedo de este PSG. Pero nada, damos paso aquí a mi compañero para que analice un poco al PSG. Yo ya dije más o menos todo, incluso en el directo también dije todo lo que tenía que decir Barcelona, lo vuelvo y lo repito aquí. Y nada, Anderson, cuando quieras, buenas tardes, analízame un poquito el partido del PSG, cómo lo viste y tu opinión.
Muy buenas tardes, días o noches, queridos oyentes. Bueno, como ya sabemos, el partido de ayer fue un partido muy cerrado, muy ajustado, pero no por falta de ocasiones, sino por falta de titulares, y hablo del PSG. A ver, partamos desde el inicio. El PSG salió con una alineación muy conocida por Luis Enrique, 4-3-3, una conocida también por el Fútbol Club Barcelona. Y la alineación constó en portería con Luca Chevalier, defensas como lateral derecho, Hakimi, pareja de centrales, Sabargi, William Pacho, nuestro compatriota, y por parte izquierda, Nuno Méndez, que ya hablaremos de él. Medio campo, tenemos a Vitinha, Fabián Ruiz y un cambio de última hora que en vez de Joao Neves entró el francés Zaire Emery. Adelante teníamos un trío formado por canteranos del PSG y dos canteranos que debutaron el día de ayer. Entre los que estamos contando con Senji Mayulu, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye. Con este 11, el PSG buscó mezclar juventud y velocidad. Y la sorpresa sin duda fue Mayulu, joven de 18 años francés, sacado de la cantera. Luis Enrique le dio voto de confianza en este partido y le dio un toque diferente. En el primer tiempo el PSG entró a lo que se esperaba, una presión alta, trató de incomodar al Barça en las salidas de balón. El centrocampista Say Emery fue el que intentó marcar el ritmo del partido porque muchas veces pues flojeaba, ¿no? Pero para eso tenía de apoyo a su compañero el portugués Vitinha, que él es el que daba oxígeno con el balón. Eh, la saga parisina en este caso sufrió de bastante diagonalidad por parte de Lamine Yamal y Rashford durante el primer tiempo. Hablamos de unos 30-35 minutos en el que estuvieron en un vaivén. El Barça tuvo mucho ataque, el PSG intentó frenar como podía. Nuno Méndez estuvo a la altura de Lamine Yamal y Hakimi también estuvo a la altura de lo que era tanto defensivamente como en ataque de Rashford. No obstante, Rashford tuvo algunos desbordes, Lamine Yamal también tuvo algún que otro chispazo, y de hecho el primer gol del Barça llega a botas de inicios al balón jugando Pedri. Rashford es el que ya detona ese pase, en el cual Hakimi se duerme. Fue de los pocos errores que hubo en el partido por parte del PSG en defensa, y convierte el delantero Ferran Torres, el tiburón. También quiero aquí recalcar que Barcola tuvo un papel muy punzante, pese a que tuvo algunos errores por no poderse entender con los otros dos delanteros. Hablamos de Mayulo y Mbaye. Dio buena profundidad por la banda que le tocaba, que era la izquierda. El portero, hablemos un poquito del portero de Chevalier, un portero que vino para suplir a Donnarumma, papel súper difícil. Tuvo bastantes intervenciones durante el primer tiempo en el que el PSG lo buscó y no encontró salida. El Barcelona dominó bastante el primer tiempo, pero la fantasía se acaba. Salieron al descanso ambos equipos, tuvieron muchas cosas en equilibrio tuvieron, entre las cuales podemos denominar las apariciones de varios jugadores que entraron en el segundo tiempo y remarcaron más el partido. Durante este primer tiempo, el Fútbol Club Barcelona tuvo también sus cambios tácticos y técnicos, aunque de manera táctica llegaron tarde. Luis Enrique dio el jalón de orejas, tuvieron cambios tácticos también y técnicos, y los cambios llegaron cuando debían. Tras el cambio de tiempo, los primeros 45 minutos del segundo tiempo, el PSG mostró una agresividad y una ansia por remontar ese partido. Recordemos que iban 1-0 abajo y generó una superioridad por la banda izquierda en la que Barcola tuvo varias ocasiones claras.
Le faltó una definición tremenda, se extrañó mucho a Dembélé, se extrañó mucho la definición de Kvaratskhelia. Asimismo en defensa, Marquinhos se extrañó, pero Sarbanji supo estar a la altura, supo estar a la altura. Los cambios que en el segundo tiempo se precisaron, y obviamente esto fue un poquito antes del empate, un poquito después del empate, perdón. Antes del empate fue Mayulo el que transformó, dejaron una banda abierta, el PSG supo aprovechar todo ese espacio, Nuno Méndez carrió y corrió de una manera descomunal, llegando un poquito más del medio campo, vio espacio libre y Mayulo lo que hizo fue sangre fría y balón adentro. Chesney no podía hacer más, los defensas del Barça dormidos todos, toda la línea defensiva dormidos. Transformó el 1-1. Después de eso, gran debut de Mayulo. Después de eso vinieron los cambios tácticos. En el minuto 69, Lucas Hernández entraba en Valle, que tenía un partido súper discreto. Y con ese cambio buscaban que Nuno Méndez avanzara un poco más, tuviera más metros, ya que se vio endeble la defensa culé, entonces adelantaron metros. Y prácticamente Nuno Méndez pasó de ser un lateral a un extremo convertido durante el partido, en el que jugaban Barcola y Nuno Méndez casi tan cerca que se podía decir que Nuno Méndez estaba ya jugando de carrilero o de extremo. Y en el minuto 75, casi 80, entró Gonzalo Ramos, que fue el autor del segundo gol, sustituyó a Fabián Ruiz, y con este cambio pasó a un sistema un poquito más agresivo. Ya estaba agresivo, pero súper más agresivo, un estilo más ofensivo. Y Ramos entró como referencia de área, es decir, como delantero puro. Lo que sería Lewandowski para el Barcelona es lo que salió a ser Ramos para el PSG. En el minuto 84 hubo otro cambio que fue también un cambio importante y se notó, el de Enjantu y Lee Kangin, que reemplazaron a Mayulu, autor del primer gol, y a Barcola. Esto fue un cambio ya a nivel táctico muy ofensivo, cambió toda la línea de ataque y tuvieron una intensidad un poquito más pausada, pero ya era para cerrar el partido. Kangin Lee tuvo un tiro que se estrelló en el poste, porque si ese tiro hubiera entrado hubiera sido 3-1 la faena, y le aportó un poquito más de control también. En Yantú, el cambio que tuvo en Yantú, otro juvenil, fue solamente como para dar descanso, tener piernas frescas. Las claves que yo tengo sobre este PSG o las claves que yo pude ver ayer y en repeticiones el día de hoy, la mañana de hoy, para que esta victoria, esta remontada se diera así por parte del PSG, era la libertad que tenía Méndez. Méndez corría por la banda tanto en defensa, en ataque, lo vías casi por el centro del campo, tenía una libertad que supo aprovechar en el momento. Todo el carril izquierdo se lo ganó Méndez. Aunque Barcola estuviera arriba, Méndez carrió y corrió, como dije hace un momento, a sus anchas. Gonzalo Ramos entró para lo que Luis Enrique quería, hombre de área, y el hombre de área le respondió con el 2-1. Y obviamente otro punto táctico aquí, aunque sorpresivo, fue la juventud. Jugaron equipo un poco suplente, habían algunos titulares, pero también habían suplentes y juveniles. Una mezcla que podía salir tan mal como tan bien y le salió bien a Luis Enrique en esta ocasión. Simple y llanamente las notas que yo le voy a dar, ¿no? A los jugadores. A Lucas Chevalier, el arquero, tuvo muchas intervenciones, estuvo muy seguro pese al gol. Yo le pondría un 7,5. A Hakimi cumplió, tuvo el error de habilitar a Rashford. Sí, a Rashford no, al Tiburón en el primer gol del Barça y por eso es que viene el gol del Barça legítimo. Hakimi lo habilitó y demás, por lo demás cumplió, normal, no tuvo nada excedido. Yo le pondría un 6,5. A Sabargi, el ucraniano, estuvo muy correcto en su marca, pero algunos
algunos encuentros individuales con Ferran los tuvo endebles, pero cumplió. Yo le pondría también un 6. A William Pacho, nuestro compatriota, el del trabajo silencioso, firme, tuvo una buena lectura táctica, se mantuvo en su línea, un 7. Nuno Méndez, para mí el MVP del PSG ayer, le voy a poner un 10. Partido súper completo en defensa, en ataque. Vamos, un puñal de toma y daca. A Zaire Emery yo le pondría un 7,5. O, no, un 6, porque Zaire Emery tuvo también algunas que se comió de Pedri y compañía. Fabián Ruiz, otro 5. Fabián Ruiz no apareció mucho, pero ayudó en la fluidez del juego en el primer tiempo. Un 5 está bien. Vitinha, el portugués, 6,5 para Vitinha. Tuvo buena presión, conectó líneas, pero no tuvo nada destacado. Fue un jugador útil. Barcola, de hecho, ahí llega algunos remates interesantes. Yo le voy a poner un 7 a Barcola. En el primer tiempo fue el más determinante, más punzante, pese a que no hayan habido goles. Mayulu, el juvenil, autor del primer gol, se estrenó en Champions, estuvo participativo, le voy a poner un 6,5. Ibrahim Valle, sin pena ni gloria, creo que va a ser el único que voy a suspender con un 4. Los suplentes que salieron, Lucas Hernández, yo le voy a poner el 6,5, cumplió, pese a no brillar, cumplió con lo que se esperaba para rematar el partido. Gonzalo Ramos le voy a poner un 8,5, quizás 9. Fue el que puso el 2-1, salió para lo que tenía que salir y cumplió. En Yantu, un partido discreto, pocos minutos, un 5. Ili Kangin, el coreano, le voy a poner un 7 porque tuvo un remate que fue al poste, entró, vibró, salió punzante, salió con ansias de comer partido, y si no llega a ser por el palo, hubiera sido un 3-1. A las conclusiones que vamos a llegar después de estas conclusiones finales, yo les voy a decir que el PSG no se amilanó en ningún momento, pese a tener juveniles, suplentes. El PSG se mostró serio en todo el partido, empezó un poco eh, mal, entre comillas, pero avanzó el partido y conforme iba avanzando, le ganaba terreno, le ganaba posesión, le ganaba tiros. Entonces, yo creo que los jugadores supieron estar a la altura. Luis Enrique supo contrarrestar lo que proponía Flick. Los jugadores del Barça no entendieron el partido, la magnitud del partido, porque acostumbrados sí están a lo que quiere Flick. Se vio que el vigente campeón de Champions es fuerte tanto con titulares como sin titulares. Es candidato a Champions y después de esta forma en la que gana, puedo decir que va a terminar en top 3 de esta Champions en clasificación y puede llegar perfectamente a su segunda final consecutiva. El Barça, pues veremos cómo reacciona en su siguiente encuentro, pero de jugar así, yo no veo tan claro que clasifiquen como la temporada pasada de segundos. Ese ha sido mi análisis táctico de hoy, Soti. Y ojo, que yo me olvidé de decir también de Hakimi, me olvidé hablar de ese tipo. En la segunda parte, cómo entraba solito al ataque por la banda derecha, pero solo, era totalmente solo. O sea, era Hakimi ahí hasta caminando con el balón y nadie le atacaba. Vean uno Méndez, lo veía Hakimi solo, cambiaba de banda y el tipo ahí como si nada. Yo, Es que yo creo que se centraron en uno Méndez y dejaron a Hakimi ahí tirado. no, Y no, por- no, 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 no. Porque es que Es, yo no lo entiendo. es sencillo. Es sencillo. El Flick planteó el partido como debía, los jugadores fueron los que no, nervios, quizás No, fantasmas no, del si es que yo a partido. Flick no le echo la culpa. Si algo tengo que reprochar a Flick, fueron los cambios que llegaron tarde, más nada. Pero el resto yo le echo la culpa desde el inicio hasta el final a los jugadores. Salieron dormidos. Te lo dije, te lo repetí, salieron dormidos, están dormidos.
están dormidos. Ayer fue la verdad un partido bastante tenso para mí, como aficionado del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué más podremos decir? Añadir nada. Espabilar. Espabilar porque como nos toque con el verdadero PSG, no va a haber 2 goles. Yo creo que van a haber más. Así que espabilar y anunciamos lo que queremos hacer ya hoy, lo que vamos a subir el fin de semana. ¿Será que lo anunciamos ahora? ¿O lo anunciamos mediante un short? Eh, Adelántalo, da un pequeñito adelanto de la sección que se viene próximamente al apartado de shorts. Y bueno, va a venir una pequeña sección y yo creo que le va a interesar bastante a todos porque les conviene, les conviene. Se trata de fútbol, se trata de Mezclemos fútbol con negocio. Eso es todo. dinerito. Estén pendientes en los shorts próximamente. A lo mejor mañana, pasado, seguramente, más que seguro mañana. Y no se pierdan los shorts, van a estar interesantes y les va a convenir. Así que estén pendientes. Y, ¿Qué y más? recuerden también seguir los shorts del FIFA 26, que para que no lo tengas, recuerda seguir esas alineaciones. Y El sí, juego es nuevo. por cierto, Tienes que seguir. hoy subo una nueva alineación meta, que todavía la que subí sigue siendo meta, pero hoy subo para aquel como yo que le gusta jugar con 2 delanteros. Hoy subo una meta con 2 delanteros y sus respectivas tácticas. Así que no se pierdan el short de hoy, que va a estar bastante interesante. Si no tienes más que añadir, despedimos el análisis y nos volveremos a ver en el próximo directo. Recuerden que el próximo directo, a más tardar, será este fin de semana, partido de liga. El Barça va a visitar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Partido interesante. Hay que ver cómo reacciona después de esta derrota el Barça. Muy pocas veces le ganan al Barça de esta manera desde el año pasado. Hay que ver cómo reacciona en liga. Esperemos que levante cabeza, que no les afecte en el próximo partido y que le echen ganas, porque la verdad, por más que yo hable lo que hable del Barcelona, si hablo es porque es lo que pasó. Yo no voy a decir el Barça se hizo un buen partido y el PSG le ganó. No, el Barça no se hizo un buen partido y hay que hablar claro. Nada, entonces nos vemos en el próximo directo. Pendiente del short de hoy de FIFA y pendiente a los próximos shorts. No se van a arrepentir. Así que nos vemos para el próximo directo. Chao.